Estamos en el primer día del Encuentro Nacional de Puntos de Cultura, acá en el Centro Cultural Kirchner, y estamos con Máxima Isabel Pastrana, Sí, que nos va a contar de dónde viene y cuál es su trabajo. bueno, a ver, yo vengo de la comunidad indígena de Amaiche del Valle. Amaiche del Valle está situado en el Valle Calchaquí, al oeste de la capital tucumana. Y obviamente soy tucumana, pero por encima de todas las cosas soy amaicheña porque pertenezco a una comunidad y de la cual me siento orgullosa. No solo por ser de la comunidad, simplemente por eh, portar toda la ancestralidad de mis abuelos. Bien, y nos contabas que trabajás en una organización o trabajás de manera comunitaria en tu comunidad Sí, justamente, y están vinculados a través del programa Puntos de Cultura con todo este movimiento, ¿sí?, de organizaciones que trabajan de manera comunitaria. ¿Cuál es el trabajo que hacen en articulación con Puntos de Cultura? bueno, con puntos de cultura trabajamos la historia de la comunidad, pero en la comunidad también, haciendo referencia a esa historia y el rescate cultural, trabajamos con los feminismos comunitarios indígenas. Y en ese sentido, digamos, hemos podido desarrollar un proyecto de formación eh, destinado a básicamente los docentes o los futuros docentes para poder posibilitar esta mirada inclusiva desde el género y desde el reconocimiento de las infancias en un trabajo complejo, digamos, pero interesante porque eso nos ha permitido pensarnos como mujeres en el territorio, defendiendo la cultura y haciendo hincapié en el cambio climático, básicamente, que nos afecta a todos. Estuvimos cubriendo el miércoles pasado una intervención, una acción directa que hubo en el Banco Central, con una serie de consignas que enarbolaba el movimiento de mujeres y diversidades indígenas por el buen vivir, y justamente está muy vinculado a todo esto que traes, porque las consignas básicamente eran abolición del chineo, ¿no? Ujú. Esta práctica de violaciones en grupo a niñas y jóvenes indígenas. Basta de terricidio también, entendiendo También. esto que vos nombras como el cambio climático, y la libertad a las presas mapuche y que dejen de criminalizar la lucha indígena. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se vinculan estas consignas con el trabajo que hacen en la comunidad? Y es sumamente importante entender que el chineo, no sé cómo se lo podría abolir, ¿no? Porque no está instituido. El chineo es una violación de manera permanente. Entonces me parece que lo que hace falta es condena efectiva a quienes practican este tipo de violaciones sobre los cuerpos de las niñas, porque ahí están vulnerados los derechos de los niños, de las niñas que habitan en las comunidades. Y son niñas indígenas abusadas por blancos. Y esa es una práctica constante en los territorios y que no se condenan, porque ahí se dice que eso es una costumbre. Los que se defienden de esto dicen que es una cuestión cultural, lo cual no es cierto, digamos, sino que es una violación principalmente a los cuerpos de los niños. Se entiende perfectamente. ¿Y cómo pensás que la docencia, hablabas de docencia, no trabajan en pedagogía? Sí. Bien, ¿trabajan en escuelas? ¿Cómo es para que la gente que escucha se dé una idea de cómo trabajan en la práctica, digamos? Articulamos con el Ministerio de Educación de la provincia la formación en un campo muy interesante que es como el reconocimiento de los cuerpos eh, saliendo desde lo heteronormado. Entonces, pensar que esas niñeces merecen el respeto por ser quienes son o por lo que ellos sienten que se manifiestan, nos ha parecido como el abordaje más importante. Entender que el docente debe aprender a respetar esos principios
que rigen la vida de las personas, aun cuando son niños. Entonces, bueno, lo hemos pensado desde ese lado, esta formación, y hemos podido, porque no es fácil sacar el cuerpo, exponer el cuerpo a lo social. Entonces, desde ese lado pensamos que debemos cambiar las miradas de discriminación, maltrato y cercenación de derechos. Por eso es que hemos abordado desde ese lado la formación hacia los docentes, destinado a las infancias, que se las mire a las infancias como son, porque nadie puede venir a decirle a un niño, vos no podés jugar con las niñas, o vos no podés jugar con los niños porque no nos parece a nosotros. No, hay que ejercer el derecho a la libre autonomía, y eso es desde la niñez. O sea que ustedes trabajan en capacitación de docentes. ¿Y cómo piensan que estos feminismos comunitarios indígenas pueden tener algo para decir, algo nuevo en la formación de justamente formadores y formadoras? Bueno, mira, algo nuevo que podemos decir es que la libre autonomía, la decisión y las identidades son cosas que nos atraviesan como comunidades indígenas y a las que nosotras generalmente hemos sido por siglos invisibilizados. Entonces, de pronto, si ya ser una persona trans es discriminatorio, imagínate ser trans, ser indígena, ser pobre, vivir en el interior. Creo que es como mucha discriminación y mucha diferenciación. Entonces queremos salir de eso una vez por todas y encontrar el camino adecuado en donde cada uno pueda llegar a ser una persona libre y libre desde las niñeces. Esa fue la idea. Buenísimo, Máxima. Y te pregunto algo, porque me quedó resonando esto del cambio climático, el terricidio, y que hay una serie de autoras de los nuevos feminismos que vinculan el cuerpo de las mujeres como territorio de conquista y la tierra también. ¿Qué pensás de esta metáfora? Históricamente las mujeres hemos quedado siempre relegadas en el territorio por diferentes motivos, digamos. Los que se van del territorio generalmente son los hombres porque ellos tienen más posibilidades de acceder al campo laboral. Entonces las mujeres quedamos en el territorio y somos las mujeres las que hacemos la transmisión de la cultura, pero también somos las mujeres las que cuidamos el territorio. Y en ese cuidar el territorio somos las mujeres las que sembramos la tierra, somos las mujeres las que criamos los hijos, somos las mujeres las que pensamos en cómo alimentar y cómo sobrevivir en ese territorio. Entonces, desde ese lado es que las mujeres, el cambio climático nos afecta de manera muy directa y de manera muy efectiva, digamos, porque si nosotros sembramos y viene un granizo, perdemos todo. Si nosotros sembramos y viene una helada, perdemos todo. Entonces el cambio climático es un factor que incide básicamente en la alimentación y en la supervivencia de los pueblos. Desde ese lado es que también nosotros venimos incidiendo en políticas públicas para ver de qué manera trabajamos el cambio climático como un factor de riesgo en la supervivencia de los pueblos. Bueno, si querés para ir cerrando, pero me interesa mucho esto que nombras de las políticas públicas, porque a veces hay una mirada de que el Estado es el enemigo, y la verdad es que a veces el Estado se comporta como tal, porque digo, hay toda una cuestión de avalar políticas extractivistas, donde las transnacionales mandan y los pueblos... Entonces, en este sentido, te pregunto, ¿pensás que la articulación con el Estado puede llegar a romper esta mirada estigmatizante, esta mirada avasallante, esta mirada de vulneración de los derechos humanos de las comunidades, desde el Estado inclusive? ¿Cómo pensás ese vínculo? El Estado no solo puede, el Estado debe romper eso.
Entonces creo que es como muy importante y yo sigo insistiendo que si el Estado no está mirando, hay que seguir insistiendo y hay que seguir tratando de incidir en la formación de esas políticas públicas que nos permitan salir de ese entrave en el que estamos ahí todos sin poder acceder, ¿no? Por un lado los pueblos reclamando y por el otro lado el Estado no dando respuesta, haciendo oídos sordos o bien trabando cuanta solución sea posible. Yo lo que creo es que debiera existir tanto en la justicia como en los políticos una mirada más inclusiva por un lado, pero también en la formación de derechos indígenas. ¿Por qué? Porque se hace necesario pensar que las comunidades hoy en día son las únicas que pueden tener una mirada hacia lo que verdaderamente representa el cambio climático en la madre tierra. Son las comunidades indígenas las que propensan el respeto a los recursos naturales, al ambiente, son las que propenden siempre un ambiente sano, son las que siempre están haciendo un hincapié especial en el respeto a la tierra, el respeto a la enajenación que sufrimos la madre tierra constantemente en todos lugares, no solo en Argentina, ¿no? Esto es latinoamericano, digamos, y tal vez mundial, no lo sé, pero sí creo que en Latinoamérica existe un desprecio por conservar la tierra y solo se ve la tierra como un bien factible de vender y comprar a antojo. Entonces debemos cambiar esa mirada, pero eso lo tienen que cambiar desde las cabezas de quienes conducen, de quienes dirigen y de quienes se sientan en un banco a generar leyes. Entonces, desde ese lado es que lo digo. Se entiende, es un cambio cultural, ¿no? Sí. Y justamente estamos en un encuentro Exacto. que es de puntos de cultura, así que tiene que ver con eso. Muy valioso el trabajo y te agradezco, Máxima, que nos compartas el trabajo que hacen. No sé si quieres decir algo más. No, yo solo les quiero agradecer, decirle muchas gracias por esta oportunidad y hasta siempre.